Si esto lo llevamos a la política, pues la política es muy perversa. ¿Por qué? Porque hay políticos que se someten a un gran otro. ¿Cuál gran otro? El Partido Comunista que gobierna mi voluntad. El Partido Revolucionario Institucional, que es mi partido y que yo doy la vida por mi partido. El movimiento estudiantil del 68. La figura de Fidel Castro y la figura de Che Guevara. Es decir, un gran otro. Es decir, puede ser cualquiera, no importa quién sea. Puede ser Marx, puede ser Lenin, puede ser Vasconcelos, cuando se idealiza a la gente, ¿no? Es decir, se crea un gran otro y entonces puede ser que creamos ídolos, ¿no? Como el diosero de Fernando de Rojas. A ver, creo mi Dios y le pido cosas, a ver si me las da, si no me las da, lo cambio y pongo otro, pero necesito que un gran otro me esté gobernando, ¿no? Bueno, estudiando la vida política del país, el perfil político y la trayectoria política de los políticos de esa época, en especial de Gustavo Díaz Ordaz, presidente de la República, bueno, encuentra uno en él, justamente, alguien que en razón de un gran otro movía toda su voluntad. ¿Y cuál es el gran otro de Díaz Ordaz, desde mi interpretación? La patria, México. México y la patria eran algo que no se podía vulnerar. Y eso tenía que tener un principio de autoridad, que nadie le faltara el respeto al principio de autoridad. Entonces Díaz Ordaz era un gran patriota, en el sentido de que concebía que nada podía acercarse a vulnerar a la patria en México. Y entonces, ¿qué tenemos? Blanco y negro. Tenemos dos posiciones absolutamente extrapoladas. Y tenemos el compromiso de México, del gobierno de México, de hacer las Olimpiadas. Y el mundo estaba viendo el país en México. Entonces, eso explica el Batallón Olimpia, ¿verdad?, del 2 de octubre, que toma ese nombre porque iba a ser el batallón que iba a cuidar la seguridad de las Olimpiadas. Los hombres del guante blanco en la mano izquierda, que desde los edificios en donde se apostaron en el mito, en la Plaza de las Tres Culturas del 2 de octubre, son los que comenzaron a disparar contra la masa y los que provocaron que el ejército, es decir, estaba perfectamente anunciado por el presidente, lo había dicho. Nadie tiene fueros contra México, decían sus informes presidenciales. Dice, he tolerado esto, pero no voy a ceder ni un milímetro frente a una afrenta contra México, contra ese gran otro, ¿no? Y ese gran otro enemigo era el comunismo internacional, la conflagración mundial. Como si hubiera un complot, una palabra que revivió, pero digamos, algo ahí de paranoico, digamos, puede ser real, en unos casos puede ser no, pero desde luego que está documentado que no había tal complot internacional en donde jóvenes habían ido a Checoslovaquia y Yugoslavia, se habían entrenado y tenían toda esa estrategia como lo hizo Fidel Castro, digamos, y el Che Guevara en México para ir a Cuba, ¿no? Eso no había sucedido realmente. Había datos de gente que sí se iba a Europa del Este, sí. Había gente que se iba a la Unión Soviética, sí. Pero eso no significaba de ninguna manera que hubiera esa orquestación y ese complot contra el país. Entonces, desde ese punto de vista, pues político, pero también incorporando esta reflexión desde el punto de vista del psicoanálisis, del sujeto psíquico, también un perfil político como Díaz Ordaz, y había que hablar de los políticos de México. Él representaba ese autoritarismo brutal que no iba a ceder frente a eso y que explica muy bien lo que sucedió en 2 de octubre. Es decir, eran estos muchachos rijosos, enemigos de México, etcétera, todo lo que son enemigos, los jóvenes de México. Bueno, cualquier parecido con el discurso actual de Bush y compañía, del terrorismo, etcétera, es mera casualidad, ¿no? Pero vean que se reitera, ¿no?, este fundamentalismo de la personalidad autoritaria, en donde se refuerzan estos esquemas de yo tengo la razón y por México doy la vida,
pero sin revisar, sin dialogar, ¿qué entiendes tú por México? Vamos a discutir qué es México. No, nada de eso. Es decir, México ya está definido y yo lo voy a defender hasta las últimas consecuencias. Bueno, son las tres reflexiones que yo quería hacer. Espero que no me haya pasado mucho del tiempo y pues muchas gracias. Gracias. Bueno, en este segundo momento, bloque, le cedemos la palabra al maestro Vega, quien también amablemente nos dará su perspectiva respecto a eso. Gracias. Bueno, yo igual también quiero agradecer la invitación. No sabía que existía este grupo, pero enhorabuena. Y los quiero combinar a que sigan adelante porque, hombre, cuando uno es joven tiene muchos ánimos, pero conforme van pasando los tiempos y las ocupaciones son otras y las obligaciones son distintas y hay que preocuparse por comer y ese tipo de cosas muy mundanas, entonces se empieza a dejar de lado todo lo demás, ¿no? Como agrupaciones estudiantiles, como diálogo universitario y demás. Y entonces, pues bueno, ánimo con el grupo y ojalá que den muy buenos frutos. Bueno, yo espero no ser disonante con todo lo que dijo el profesor. Y escribí algo que trataba de resumir lo que pienso al respecto de este movimiento. Si tienen a bien lo leo, si no, no hay ningún problema. No, adelante, adelante. Bueno, y al final, si quieren, platicamos más sobre qué consecuencias le veo yo y como cuáles serían mi punto de vista al respecto. Después de escuchar esto, a lo mejor ni siquiera quieren que diga nada. Pero bueno. ¿A qué tanto alboroto en estos días? ¿Qué fiesta se avecina? El 2 de octubre, ¿qué? ¿Ya no lo recuerdo? He empezado a olvidarlo. Mis años mozos ya pasaron. ¿Será cuestión de la edad que en determinado momento de nuestras vidas nos entre el ánimo revolucionario? ¿Que nos arrastre la teoría de la libertad, la igualdad y demás conceptos de esta misma categoría? ¿Que nos volvamos adictos a lo que oímos e interpretamos de Marx y de todos aquellos que teorizan en contra de la opresión social? ¿O es cuestión de espíritu, de ánimo de lucha, que no claudica aún cuando las fuerzas del cuerpo ya no se comparan a la de los ideales? En cierta ocasión, mientras Sócrates deliberaba sobre temas de filosofía, uno de sus interlocutores comentaba que analizar asuntos de justicia es algo bueno mientras se es joven, pero que mantener esa postura cuando se es viejo es algo que ya no se tolera, porque hay otras preocupaciones que se pretenden llenen nuestro pensamiento. Asociar la juventud con el reclamo de una vida social más equilibrada y justa es algo que con frecuencia hacemos. Hemos de pensar, por tanto, que con los años llega la resignación, o que los hartos problemas de una vida adulta obnubilan la teoría de quienes antaño reclamaban justicia. No estoy seguro que sea así. Sócrates murió a los 70 años y no desmayó en su intento por procurar una Atenas más justa. A quienes han muerto pidiendo lo mismo para la sociedad mexicana, como es el caso de los que perecieron en el movimiento del 68, no los caracterizó tanto su juventud como su arrojo por cambiar las condiciones sociales que les oprimían y de las cuales eran conscientes. Si bien es cierto que mientras se es joven se cuenta con un ánimo férreo para llevar a cabo aquello que nos proponemos, no parece ser condición suficiente para el nacimiento de la conciencia crítica. Se requiere esa peculiaridad que caracteriza a los grandes hombres que, siguiendo la razón, ofrendan sus intereses propios en aras del bien común, al menos de mejoras en el medio en el que viven. Esa peculiaridad que requiere suspender el egoísmo con el que la teoría moderna ha revestido al hombre de nuestros días. Es la condición suficiente para que podamos hablar de este tema. No podríamos suponer que en un mundo en el que cada quien se preocupa por lo propio, aparezcan personas que, aún a sabiendas que en sus acciones les va la vida, cuando no la libertad, les importe más una sociedad justa que una vida libre de preocupaciones o persecuciones políticas. A buen decir, la juventud deberá ir acompañada de ciertos valores como el despejo del interés propio y la consideración por los otros. En otros términos, la conciencia que nos dice que la situación política es deplorable no tendría suficiente eco si no hacemos gala de la unión, si no nos reconocemos en el que sufre. No por otra cosa, si hemos de creer a Elena Poniatowska, el movimiento del 68 llegó a reunir a más de 400.000 personas.
Se requiere además otra consideración que nos impulse a llevar a cabo aquello de lo que somos conscientes. Porque bien podría ocurrir que aun cuando alguien se ha enterado de lo mal que va una situación, no por ello le nazca en gana actuar en contra. Sea ello porque más estima a su familia o su propiedad, o porque el tema le es indiferente. Como era el caso de muchos obreros que, haciendo alarde de un despego del movimiento estudiantil, optaban por asegurar el pago de su vivienda o el sustento para sus familias. La valentía no es algo de lo que nos podamos jactar todas las personas. Es más, en una sociedad como la nuestra, diríase que aquel que expone su vida o su propiedad en aras de una sociedad más justa, o es muy romántico o es quijotesco. Es decir, que no es congruente con la realidad o que delira en sus aspiraciones. Porque salir a la calle a pedir justicia no es propio de quien ama en demasía la tranquilidad. Tal vez por ello, algunos padres evitaban que sus hijos formaran parte del movimiento del 68. ¿Y qué diremos de la educación? ¿Se requerirá ser persona letrada para que aflore el ánimo de combatir por la armonía social? A título de opinión no me parece del todo. Soy de aquellos que piensan que el sentido común es una de las cosas mejor repartidas entre los hombres y que no sin ciertos trabajos cada quien puede despertar la conciencia de su opresión. Que ello es más fácil si se pertenece a una institución en la que se pueda convivir con personas del mismo interés, eso es bastante claro. Pero ¿qué hemos de entender por educación? Porque no estoy seguro que saber matemáticas, física, química, arquitectura, biología y otras materias de este mismo jaez nos den herramientas para hacer conciencia de la opresión. El campesino que no ha estudiado ninguna carrera universitaria, a buen seguro que también es consciente del mal trato económico que sufre. Lo sabe también el obrero, el artesano, la ama de casa. Quiero decir que lo sabe todo aquel que se ha examinado a sí mismo y que ha extendido este examen a su sociedad. La educación no se remite exclusivamente a tener una carrera universitaria, ni la conciencia de justicia nace solo por ello, que es seguro que quienes dieron las órdenes para la matanza en el 68 también tenían enmarcado su título de profesionista. La educación también tiene que ver con valores, con deseos, con circunstancias. Si no nos educamos desde niños en la igualdad y en la justicia, difícilmente lo podremos adquirir cuando lleguemos a la universidad. Quienes tienen mucho, acostumbrados a ello, no querrán tener menos para repartir a quienes no tienen, y quienes tienen poco, querrán de aquellos que tienen mucho. Unos en la avaricia y otros en la codicia no podrán ser buenos ejemplos de justicia. ¿Qué diremos de aquel que, teniendo satisfechas sus necesidades, quiere más? De aquel que se enriquece a costa de la pobreza de sus vecinos, o de sus empleados, o de sus conciudadanos, de quien acapara la riqueza del país mientras otros mueren de hambre. Tengo para mí que educar en los deseos no es algo a lo que estemos muy acostumbrados. Antes bien, parece que nos pasa desapercibido. Ello tal vez se deba a que difícilmente nos autoexaminamos, que difícilmente sometemos a examen nuestro modo de vivir. Tengo por cierto lo dicho por Sócrates, y así lo quiero seguir creyendo, aunque no haya suficientes evidencias en nuestros tiempos, que una vida sin examen no vale la pena vivirla. Las instituciones educativas como el Politécnico y la UNAM cumplieron, sin embargo, un papel determinante en el movimiento del 68 y fueron los estudiantes los que en mayor número lo integraron. Ello desde luego nos debe hablar de ciertos requisitos que al interior se cumplen. Claro está que no podemos demeritar la función que, con sus prerrogativas, desempeñaban estas instituciones. Antes bien, es motivo de orgullo hablar de los espacios que una de estas tiene. Sin embargo, quiero decir que el sentimiento de opresión y el consecuente actuar en contra de ello no es propio de universitarios, aunque en ellos, claro, se vea con mayor claridad, sino también de cualquier persona cuyo espectro de análisis vaya más allá de sus propios intereses o de los de su camarilla. Y es que si aceptamos que la condición para razonar sobre nuestras circunstancias es propio de cada quien, tanto el ciudadano como cualquier otra persona puede despertar la conciencia sobre su modo de vida. No obstante, el joven universitario se ha caracterizado por ser uno de los que abanderan los movimientos contra las injusticias sociales. Y lo hace conjugando su ánimo revolucionario con las herramientas, tanto espirituales como materiales, que la UNAM le brinda. No podríamos